hermanos, la semana pasada en esta serie que hemos titulado Diseñado por Dios, vimos que el matrimonio es el fundamento de la familia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo, en una sociedad donde el matrimonio cada vez se ha visto más y más vulnerable por todas razones. Una de ellas es por los divorcios. Cada vez hay más gente que rompe este vínculo que Dios estableció para convivencia del hombre y la mujer. Pero no solamente eso, también la unión libre ha venido a suplir el matrimonio como una costumbre para formar nuevas familias. La Biblia nos enseña que esto no es correcto, porque dice allá en Mateo capítulo 19, verso 6, así que ya no son dos sino uno, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tanto el divorcio como la unión libre, al hombre, el hombre cuando decide romper el matrimonio, está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando el hombre decide vivir en unión libre, está tomando la decisión de ir en contra de lo que Dios ha establecido como una convivencia para que el hombre tenga con una mujer. Así que ambos, tanto el matrimonio, tanto el divorcio como la unión libre, están en contra de lo que Dios ha establecido. Nosotros como creyentes debemos cuidar y velar por nuestros matrimonios si nos hemos casado. Pero si tú vives soltero y has considerado ya el tiempo de formar una familia, por favor, quita de tu mente el hecho de formar una familia a través de la unión libre, porque eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio como el único medio por el cual el hombre puede convivir con una mujer, el único medio por el cual el hombre debe formar una familia. Cuando nosotros rompemos el matrimonio, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros decidimos formar una familia fuera del orden establecido por Dios, estamos yendo en contra de lo que el Señor ha establecido. Así que como creyentes, como padres de familia, debemos nosotros enseñar a nuestros hijos la importancia de esa institución que Dios ha establecido para que la familia permanezca. Como hijos de Dios, nosotros debemos velar por nuestras familias, por esta relación tan importante, pero también como hijos de Dios debemos realzar, reafirmar delante de nuestros hijos la importancia de esta relación. Hermanos, les animamos pues a darle lugar en su vida y en la vida de su familia esa relación que Dios ha establecido para convivencia nuestra, pero también para cumplir su voluntad. Que Dios les bendiga.